Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo habían visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. En la primera lectura de este sábado de la octava de Pascua, que hoy cerramos, proseguimos con la lectura del capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles. Ayer dejamos a Juan y a Pedro en la cárcel. Hoy leemos cómo fue que procedió el juicio que hicieron las autoridades religiosas a estos 2 discípulos por haber sanado en el nombre de Jesús a un paralítico de nacimiento. Y vean ustedes qué hermoso testimonio nos dan. Los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Los miembros del Gran Consejo estaban maravillados y confundidos a la vez. Por un lado, estaban viendo la valentía y la sabiduría con que respondían Pedro y Juan. Y por otro lado, recordaban que eran hombres simples, sin instrucción alguna ni cultura. Eran los mismos que la noche que arrestaron a Jesús se mostraron tan cobardes como ignorantes. Hacía solamente 3 años que Pedro y Juan estaban reparando sus redes allá a la orilla del lago, cuando Jesús pasó y los llamó. Y efectivamente eran gente sin estudios ni mucha instrucción. Pero los últimos 3 años los habían vivido en amistad con Jesús. Y ahora ellos 2 son, por la fuerza de su espíritu, testigos de su resurrección. Pedro y Juan han recibido el Espíritu Santo. Pentecostés ha intervenido aquí. Es la fuerza de Dios actuando en el débil. Es la inteligencia de Dios manifestándose en la escasa instrucción de Pedro y Juan. ¡Qué poder el del Espíritu Santo, que con su sabiduría logra confundir y asombrar a los que se tienen a sí mismos como sabios y entendidos! ¿Qué haría en nosotros el Espíritu Santo si lo dejáramos actuar como lo hicieron Pedro y Juan? ¿Qué harías, Espíritu Santo, si yo te abriera las puertas de mi corazón sin miedo, sin peros, sin ninguna objeción y me dejara llenar de ti? ¿Qué harías, Espíritu Santo, si como iglesia nos abriéramos a tu luz y a tu presencia? Todos nuestros miedos, nuestras dudas, nuestros complejos y oscuridades se disolverían por completo
si nos abriéramos, si nos sometiéramos al poder y a la autoridad del Espíritu Santo de Dios. Saldríamos al mundo entero a dar testimonio de Jesús resucitado para gloria de Dios Padre. Aquellas autoridades inician un juicio, pero de pronto están contra la pared. Hay un milagro patente cuya noticia se ha extendido por todo Jerusalén. El hombre, que era paralítico, está ahí de pie a su lado, y no hay nada que refutar ni discutir. Y entonces sucedió lo inesperado. Les prohibieron con amenazas volver a hablar en nombre de Jesús. ¡Qué necios y qué ciegos! Entonces el Espíritu Santo nuevamente se manifiesta por boca de los discípulos. Digan ustedes mismos si es correcto obedecerlos a ustedes primero antes que obedecer a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Entonces, las autoridades repitieron las amenazas y los soltaron, porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios. Es tan hermoso cuando es el Espíritu Santo el protagonista de la evangelización. Los paralíticos andan, los que eran débiles e inútiles proclaman con poder y autoridad el Evangelio. Los adversarios quedan anulados y el pueblo de Dios glorifica su nombre. Definitivamente, así como vivimos la Cuaresma y estamos viviendo esta hermosa Pascua, así de igual modo debemos de vivir un nuevo Pentecostés en nuestras vidas personales, en nuestras familias y comunidades. El mundo entero, la Iglesia toda necesita un nuevo Pentecostés. Necesitamos volver a la esencia del Evangelio para refrescar nuestra fe. Dejarnos convencer y convertir por Dios, tener la experiencia del encuentro con el resucitado y ser llenos del Espíritu Santo. El Santo Papa Juan XXIII solía decir: si estuviéramos convencidos de que la buena noticia de Jesús nos produce alegría y mucha paz, nosotros mismos, sin decir mucho, convenceríamos a los demás. Cuanto más amamos a Dios y permitimos que el Espíritu Santo actúe en nosotros y por nosotros, más semejantes seremos a Jesús, que es manso y humilde de corazón, y más entusiasmados y apasionados nos sentiremos por su proyecto de instaurar el reino de Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. No se puede ser cristiano sin ser misionero. La Iglesia es por esencia misionera. Y no lo digo yo, lo dice Jesús en su Evangelio de hoy. En este sábado Jesús nos regala un mensaje que se refiere claramente a nuestro compromiso misionero. Primer mensaje: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿Qué es todo el mundo? Todo el mundo, hasta donde podamos llegar. Usted nada más dispóngase y déjese llevar. El Espíritu Santo se va a encargar de llevarlo y ponerlo en donde Dios espera que usted hable y actúe en su nombre. Dice hermosamente el Papa Francisco: vayan en nombre de Cristo a todo el mundo a llevar su Evangelio. Que Cristo los preceda, Cristo los acompañe, Cristo haga cumplir aquella salvación de la cual
somos portadores. Comencemos, como decimos los cursillistas, por nuestro metro cuadrado. Empecemos por nuestro hogar, por nuestra familia, por el grupo de amigos, el novio, la novia, los compañeros de estudio o de trabajo, los vecinos. Todos ellos son parte de ese mundo al que hemos sido enviados a ser testigos del resucitado. No puede avanzar jamás la iglesia que se cierra o se encierra e impide que la novedad de Dios se manifieste por medio de su Espíritu. Necesitamos abrir puertas y ventanas para abarcar así al mundo entero. Solo abiertos al Espíritu de Jesús podemos llevar a cabo la misión que Él nos encomendó a todos. Es importante recalcar y recordar que toda la iglesia es misionera. Este no es un asunto que solo compete a los obispos y sacerdotes religiosos y religiosas que por nuestra vocación nos hemos comprometido a dedicarnos exclusivamente al anuncio misionero del Evangelio. No solo nos compete a nosotros, este es un asunto de todos. Hoy el mundo más que nunca necesita conocer más a Jesucristo y por eso es necesario que hayan muchos más cristianos comprometidos con el anuncio del Evangelio y con el Evangelio. Hay mucha miel y escasean los obreros. Urgen personas que prediquen la buena nueva. Urge una iglesia de puertas abiertas y en salida, como repetidamente nos lo ha pedido el Papa Francisco. Jesús debe tener un lugar en el corazón de cada persona. Y nosotros como iglesia hemos sido enviados por el mismo Jesús a hacer realidad el ideal del Señor. Que el Señor resucitado envíe sobre todos nosotros su Espíritu y seamos discípulos misioneros valientes y decididos, de esos que no se pueden callar, porque han visto y han oído. Alabado sea Jesucristo vivo y resucitado, sea por siempre, bendito y alabado.